Hola, hoy vamos a ver una gran partida jugada entre Mikhail Tal y Ben Larsen en el torneo de Montreal del año 1979. Este torneo fue el torneo más fuerte que se hizo este año, en ese año, y fue ganado por Karpov y Tal, que empataron en el primer puesto, y tercer puesto fue para Lajos Portis, un gran maestro húngaro muy fuerte, que estuvo entre los top del mundo durante prácticamente toda la década de los 70 y los 80 también. Cuarto fue Libojevic, un jugador fuertísimo, yugoslavo. Jan Timan, también jugaba Boris Spassky, bueno, ex campeón del mundo. Y bueno, el alemán Hübner, Vlastimil Hor, que era un gran maestro fuertísimo, si no me equivoco, de origen checo. Y Ben Larsen. Bueno, Ben Larsen ocupó el último puesto, pero bueno, Ben Larsen fue probablemente uno de los mejores jugadores no soviéticos durante toda la década de los 60, principios de los 70. Y bueno, probablemente fue un jugador fuerte a nivel mundial hasta mediados de los 80. Bueno, la partida que vamos a ver, Tal juega con las piezas blancas. La partida comenzó con E4, C5, tenemos una defensa siciliana, caballo F3, caballo C6, D4, peón por peón, caballo por y caballo F6, tocando el peón de E4. Las blancas defienden con caballo C3. Bueno, y en esta posición Larsen juega D6. Con D6 se entra lo que se conoce como el sistema defensivo, el ataque de Richard-Rauser, que también es una apertura como muchas variantes de siciliana, es una variante en que las negras se juegan fundamentalmente una partida de contraataque, o sea, van a tener una posición restringida con sus peones en E6 y D6, pero van a tener buen control de las casillas centrales, de la casilla C5, D5, E5, pero una posición restringida, y van a tratar de atacar en el flanco de dama con jugadas como A6 y B5. Las blancas por su parte, bueno, van a jugar alfil G5, van a sacar su dama y van a hacer el enroque largo, y bueno, van a tratar de atacar con sus peones. Generalmente son partidas de enroques opuestos, las negras enrocan el flanco de rey, las blancas en el flanco de dama, y son partidas de ataque, partidas muy interesantes, muy tácticas. La otra opción en esta posición, en lugar de D6, sería jugar E5, una Sveshnikov, que, bueno, en esa época quizás no se jugaba tanto como hoy en día se juega muchísimo, sobre todo después del match Carlsen-Caruana se popularizó muchísimo. Y aquí la jugada fundamental es caballo B5, sigue D6, alfil G5, A6, y bueno, contra D6 hay dos alternativas, que una es jugar alfil por. Bueno, las negras están obligadas a tomar de peón, porque si se toma de dama sigue caballo C7. Así que luego de peón por, caballo 3 y B5. Y bueno, es una posición bastante compleja. Las negras tienen una debilidad en la casilla de 5, las blancas van a poder instalar su caballo en D5. Pero en compensación las negras tienen la pareja de alfiles y pueden contraatacar rápidamente con jugadas como F5. El alfil puede actuar en esta diagonal, que va a ser bastante fuerte. En fin, una apertura bastante dinámica. La otra opción contra A6 es jugar caballo 3 directamente, sin cambiar. Pero lo que sigue B5, amenazando B4, sigue caballo D5, alfil E7, y bueno, acá se juega alfil por, y C3. Y fíjense, el plan de las blancas es llevar su caballo E3 para reforzar el control de la casilla D5, y las negras generalmente van a sacar su alfil de la casilla F6 con alfil G5, y bueno, en algún momento van a contraatacar con jugadas como F5. Es una apertura realmente muy dinámica, muy incisiva, y para jugar realmente hay que estar muy bien preparado, tanto con las blancas como con las negras. Bueno, en la partida Larsen jugó D6, el ataque Richard-Rauser, siguió alfil G5, desarrollando el alfil, siguió E6, dama D2, preparando el enroque largo, alfil E7, enroque largo y A6. Bueno, A6 es la jugada típica de siciliana, que bueno, el objetivo es jugar B5 y contraatacar en el flanco de dama, a la vez que se le da una casilla para desarrollar el alfil, la casilla B7. Y luego la torre pasa a C8 y bueno, se tiene contrajuego en la columna C. Siguió F4. Y ahora Larsen juega dama C7. Bueno, dama C7 es lo que se consideraba la jugada más fuerte en la década de los 70, 60. Pero bueno, después la práctica demostró que la mejor jugada en esta posición no es dama C7, sino caballo por D4. Caballo por D4 inmediatamente para contraatacar rápido con B5.
bueno, seguiría dama por D4 y B5 inmediatamente. Y en esta posición, bueno, lo primero que se intentó era jugar E5 como para tratar de que las blancas saquen ventaja, pero esto realmente no conduce a nada. Sigue peón por peón, hay que cambiar, dama por D8, alfil por, peón por, caballo D7, alfil por D8, rey por D8, alfil E2, rey E7, alfil F3 tocando la torre, torre A7, torre H1 para defender el peón de E5 y torre C7. Y las negras tienen generalmente una posición muy cómoda. Incluso en este final, si las blancas no juegan con cuidado, o sea, no hacen las mejores jugadas, probablemente su peón D5 termine sufriendo. Porque fíjense que este peón D5 es un peón que está aislado, o sea, no tiene peones que lo puedan defender, o sea, puede llegar a convertirse en una debilidad para las blancas. Así que la jugada contra dama por D4, caballo por D4, dama por D4, B5, la jugada de 5 no conduce a nada y bueno, se ha intentado alfil por F6, alfil por, peón por, y bueno, jugar esta posición en la que las negras tienen la pareja de alfiles, pero bueno, tienen su estructura de peones deteriorada y bueno, y las blancas van a intentar de atacar en el flanco del rey. Fíjense que no se puede jugar, bueno, se puede jugar realmente enroque, pero siempre va a ser un enroque un poco peligroso para las negras porque su rey va a estar desprotegidos al haberse doblado el peón G. Así que bueno, esta sería la mejor opción quizás para las negras. Pero contra F4, Larsen jugó dama C7, que era lo que se jugaba en esa época. Tal jugó alfil E2. Alfil E2 es muy bien jugado. También se jugaba en esta posición. Lo más normal era jugar alfil por F6. Fíjense que hay que tomar de peón. A lo que sigue G3. Y si alfil D7, F5. Inmediatamente atacando en el flanco del rey. Porque si se juega E5, bueno, se debilita la casilla D5. Así que bueno, las blancas van a lograr abrir la posición luego relativamente a la posición de las negras con peón por peón. Pero bueno, la otra opción es jugar caballo F3 en esta posición. También se puede jugar eso. En fin, pero tal hizo la jugada alfil E2. Alfil E2 también está bien, no se compromete al cambio inmediatamente. Sigo caballo por D4. Caballo por D4 para hacer la maniobra típica contra dama por, jugar B5, esa es la idea de Larsen. También se podía jugar, pero bueno, la partida, el desarrollo de la partida demuestra que probablemente no sea la mejor jugada. La otra opción es jugar enroque, a lo que suele seguir G4 y las blancas tienen un fuerte ataque de peones en el flanco del rey. O sea, esto puede ser probablemente peligroso para las negras. Podría seguir torre de 8 y F5. Bueno, esto hay que jugar con precisión con las piezas negras para que el ataque blanco no prospere. La otra opción es jugar H6, tocando inmediatamente el alfil, a lo que puede seguir alfil por. Fíjense, se toma de alfil, sigue caballo por, dama por y dama por D6. Las blancas ganan un peón. Así que contra alfil por F6 hay que tomar de peón, no queda otra. Y aquí puede seguir alfil H5. Alfil H5 poniendo presión sobre el peón de F7 y bueno, las blancas generalmente quedan mejor. Fíjense que no se puede jugar directamente en esta posición. No se puede jugar B5. Porque si se juega B5 sigue caballo por, dama por y E5. Y ahora el alfil va a pasar a F3 y bueno, se va a ganar material. Cuando el caballo mueva, a donde sea que mueva, va a seguir alfil F3 y se gana material por la dama que queda en la misma diagonal que la torre. Así que probablemente lo mejor en esta posición sea jugar en esta posición, en vez de jugar caballo por D4 y B5, que es la idea de Larsen, sea jugar alfil D7. Alfil D7 probablemente sea lo correcto. Pero bueno, en la partida, como vimos antes, Larsen jugó caballo por D4. Caballo por D4, dama por D4 y B5. Esto es lo típico de la variante. Pero en esta posición en particular no funciona. Siguió E5. Esta es la refutación. E5. Atacando inmediatamente el centro de las negras. Peón por peón, peón por peón. Y siguió caballo D5. Fíjense, el tema es que no se puede tomar, obviamente no se puede jugar caballo por D5, porque bueno, caería el alfil con jaque y después las negras tomarían el caballo.
tomarían el caballo, bueno, o las blancas estarían obligadas a jugar caballo E3, pero quedarían en una posición muy mala con el caballo clavado en E3. Así que contra caballo D5, tal juega alfil por E7. Bueno, y ahora fíjense que es Larsen juega caballo por C3. Prácticamente forzado. Si se juega caballo por E7, por ejemplo, que sería muy mala, la refutación es caballo por B5. Fíjense que toda esta variante es sumamente táctica. Acá no hay estrategia, no hay, es todo táctica, cálculo de jugadas. Caballo por B5. Si peón por, alfil por B5. Rey F8. ¿Y qué se juega aquí? Dama D8, jaque mate. Dama por dama, torre por y dama mate. Y obviamente contra alfil por B5 tampoco sirve caballo C6, porque bueno, sí, alfil por, dama por y dama D8, jaque mate. Así que en esta posición prácticamente podemos decir que es forzado jugar contra alfil por E7, es prácticamente forzado jugar caballo por C3. Fíjense que si se jugaba, por ejemplo, obviamente dama por E7, sigue caballo por y las blancas ganan un peón. Peón por, dama por, se quedan con peón de ventaja. Así que no hay otra que jugar caballo por C3 en esta posición. Y bueno, contra caballo por C3, probablemente lo que esperaba Larsen es que las blancas iban a capturar el caballo, ya sea con peón o con dama. Fíjense, si tomaba de peón, por ejemplo, sigue dama por E7. Bueno, las blancas podían jugar dama B4 quizás para tratar de mejorar su estructura de peones, porque bueno, tienen estos peones en la columna C que son muy malos. Obviamente las negras nos van a cambiar porque estarían haciendo un favor a las blancas. Podría seguir torre A7, torre D4, enroque, dama por, torre HD1 quizás y alfil B7. Y tendríamos una posición relativamente igualada. La otra opción hubiera sido quizás tomar de dama. Probablemente todas estas eran las opciones que calculaba Larsen. Seguiría dama por dama, peón por, rey por E7, C4, con una posición relativamente igualada también. Pero bueno, Larsen jugaba desafortunadamente para él con Mijaíl Tal, y Tal siempre busca las jugadas un poco complicadas, complejas tácticamente para tratar de complicar al máximo al rival. Y contra caballo por C3, Mijaíl Tal juega alfil F3. Bueno, y ahora esto ya es una locura. Fíjense todas las piezas que están en el aire. El caballo C3 está tocado, está amenazando la torre de D1. El alfil tocando la torre. O sea, realmente es una posición sumamente compleja. El alfil que se puede ir, por ejemplo, a D6 tocando la dama. En fin, una posición muy complicada, muy propia para Tal. En esta posición, Ben Larsen jugó caballo por D1. Y bueno, vamos a ver que caballo por D1 es realmente un error. Fíjense, no se podía jugar tampoco alfil B7. Alfil B7, por ejemplo, sería muy malo, porque seguiría alfil D6 simplemente. Alfil D6 tocando la dama. Y si alfil por F3, obviamente si ahora tomamos la dama, por ejemplo, que es lo que podría llegar a ocurrir, pero sería un error, seguiría caballo E2, el caballo seguiría E2 y las negras recuperarían la dama y quedarían muy bien. Pero contra alfil B7, sigue alfil D6, alfil por F3, las blancas juegan simplemente B por C3, capturan el caballo y ahora queda amenazada la dama y amenazada el alfil. Y bueno, las blancas ganan una pieza y bueno, se termina la partida. Si rey por E7, en esta posición, en lugar de caballo por D1, que vamos a ver que es un error, si rey por E7, bueno, hay varias opciones. Probablemente dama H4, por ejemplo, parece interesante, es una jugada que parece que da buenas perspectivas a las blancas, pero otra posibilidad es jugar simplemente peón por. Peón por parece buena también. Ahora, en esta posición, si se juega, por ejemplo, alfil B7, para defender la torre, sigue dama D6 y las blancas ganan. Sigue dama por dama, peón por, y bueno, y ahora el alfil de B7 queda en el aire y las blancas ganan una pieza. Así que eso no sirve. Contra B por C3, probablemente habría que jugar torre A7, a lo que podría seguir dama H4 jaque, F6, peón por peón, dama H6, y podemos ver que las blancas tienen una clara iniciativa en esta posición. Si sigue torre F8, por ejemplo, las blancas no van a tomar, porque si toman sigue torre F7, pero podrían jugar alfil H5 y bueno, con una clara iniciativa de las
las blancas. Probablemente la posición de las negras ya sea perdida en esta posición. Así que la mejor opción en esta posición, luego alfil F3, probablemente sea caballo E2. Jaque. Con caballo 2 la idea es retirar el alfil de la casilla F3. Hay que tomar, obviamente, porque si no se tomaría la dama. Bueno, esto le permitiría a las negras ganar un tiempo en la defensa. El alfil tendría que salir de la casilla F3 desde donde ataca la torre. Y esto le permitiría jugar dama por E7. Y ahora sí, alfil F3, podría seguir alfil B7, alfil por, dama por y dama D6. Torre C8 y torre D2. Y podemos ver que de todos modos la posición de las blancas es claramente superior, sobre todo por la debilidad del rey. El rey queda en el centro del tablero y es difícil poder enrocar con las negras. O sea, si las negras pudieran enrocar, listo, se termina. La partida sería tablas casi con seguridad. Pero es muy difícil para las negras enrocar, sobre todo porque no pueden cubrir la casilla 7 con la dama, porque caerían los peones del flanco de dama. Así que de todos modos sería una posición bastante complicada para las negras. Pero bueno, en teoría podrían llegar a resistir esta posición, aunque realmente yo lo dudo. Personalmente me parece que las negras tienen serios problemas, porque no veo la forma en que puedan poner en seguridad a su rey sin descuidar los peones del flanco de dama. Probablemente jugar dama C6, pero no sé, dama B4 o dama A3 y bueno, el rey sigue sin poder enrocar. No se puede jugar dama C5 porque cae el peón de A6. O sea, de todos modos las blancas tienen un mejor final. Pero bueno, esto es mejor que jugarlo en la continuación de la partida. En la partida sigo caballo por D1, vamos a ver que es un error. Contra caballo por D1, probablemente también tal esperaba algo como torre por D1 o alguna jugada más natural, pero sigue alfil D6. Alfil D6 es fuertísima. Fíjense que ahora la dama está muy bien ubicada, la dama blanca en D4 con sus dos alfiles súper activos, tanto el alfil de F3 como el alfil de D6. Fíjense, el rey negro queda en el centro del tablero, si estábamos amenazando la dama, así que la dama tiene que mover. Siguió dama C4. Fíjense, si juega dama 7 tampoco sirve para buscar el cambio de damas, porque seguiría simplemente alfil C5 y las blancas ganan. Queda tocada la torre, la dama está tocada, el alfil de A8. Se puede jugar también torre por D1 con gran ventaja, porque el rey queda en el centro, clavado en el centro del tablero, el rey negro. Así que contra alfil D6, Larsen jugó dama C4. Bueno, contra dama C4, en esta posición se podría jugar simplemente dama por C4, peón por y alfil por A8. Y bueno, podemos ver que las blancas están claramente mejor. Podría seguir caballo E3, pero bueno, esta posición es claramente favorable para las blancas. La pareja de alfiles, el rey está en una posición muy insegura, pero obviamente las blancas las conduce Mikhail Tal, y Mikhail Tal quiere algo más que ganar un largo final de partida. Así que contra dama C4, Tal juega dama B6. Dama B6 es fuertísima. Hay que sacar el caballo, para que las blancas no jueguen torre por D1. La torre no hay forma de defender, salvar la torre de A8, no tiene jugadas. Así que Larsen juega caballo F2. La idea también es un poco distraer a la dama del ataque en el flanco de dama. Por ejemplo, si las blancas jugaran dama por F2, podría seguir dama F4, rey B1. Y ahora, bueno, la dama está en F2, no está atacando como en B6. Y bueno, de paso no se puede jugar alfil por torre porque caería la dama. Pero incluso esta posición sería ganadora para las blancas luego de dama B6. Luego de dama B6, que las blancas quedan claramente mejor igual, de todos modos. El rey sigue en el centro, las piezas negras amenazadas. Por ejemplo, si torre de 8 seguiría alfil C6. Y las blancas están claramente superiores. Pero bueno, en la partida Larsen jugó caballo F2, bueno, esperando entrar en esa línea con dama por F2 que acabamos de ver, pero Tal juega alfil C6. Alfil C6 es decisivo. Jaque única, alfil D7, si no sería mate.
alfil por alfil, rey por, y ahora dama b7. Dama b7 jaque, el rey tiene que ir a la primera línea, no tiene opción. Rey d8 siguió, dama por torre jaque, dama c8 única, porque bueno, si no caería la otra torre de h8, dama c8, y contra dama c8 siguió dama a7. Fíjense, con dama 7 amenazamos mate en la casilla e7 y al mismo tiempo amenazamos el caballo de f2. Las negras no tendrían más opción que defender el mate de e7, y bueno, las blancas simplemente capturarían el caballo y se quedarían con una pieza de ventaja, además de quedarse con el rey en el centro del tablero sin ninguna posibilidad de ponerlo en una casilla segura. Bueno, así que luego de dama 7 en esta posición, Ben Larsen abandonó la partida. Bueno, la verdad que es una verdadera paliza por parte de Tal. En apenas 22 jugadas lo arrasó a Larsen, y realmente es increíble la fuerza, la energía de Tal. Juega la partida, realmente una partida arrolladora de parte de las blancas. Bueno, espero que les haya gustado la partida, y por favor, si les gustó, no olviden suscribirse al canal y dar un like. Muchas gracias y hasta la próxima partida.